Bueno, muy bien. Vamos a continuar con las videolecturas en sistemas de control lineal. Para esta ocasión traemos una videolectura muy importante se titula La respuesta de sistemas de segundo orden a entradas escalón. Ok, muy bien, entonces tenemos en la videolectura pasada habíamos sacado algunas conclusiones acerca básicamente de los sistemas de primer orden. Vamos a hacer un repaso ligero aquí eh, sobre sobre este sistema de ejes. Habíamos dicho que un sistema de primer orden cuyo valor de estado estable era igual a 1 tenía una característica de forma tal que el sistema iba a llegar a su estado estable, o sea, su tiempo de establecimiento iba a ser 5 veces una constante de tiempo que lo definimos como parámetro del sistema. También definimos que esa constante de tiempo tau era el tiempo necesario para que el sistema alcanzara el 63% de su valor de estado estacionario, cuya ecuación diferencial y la ecuación diferencial que describía este sistema se podía escribir como y punto más 1 sobre tau por y igual a u. En algunas ocasiones en este curso vamos a tratar esta ecuación diferencial de primer orden de la siguiente manera, como si fuera y punto más omega 0 por y igual a u. ¿Por qué omega 0? Porque 1 sobre tau tiene unidades de frecuencia, no precisamente de frecuencia angular, pero lo vamos a tratar como omega 0 debido a los componentes, a los valores de componentes que me permiten generar esta constante. Por ejemplo, en un sistema eléctrico tenemos una resistencia y una capacitancia. Este tau, esta constante de tiempo es R por C, pero también tenemos la definición a partir de una física sencilla, que omega 0 es 1 sobre RC. Entonces, desde esta perspectiva, 1 sobre tau vendría siendo omega 0. Este tratamiento se lo vamos a dar entonces después de haber repasado estas cuestiones acerca de las respuestas de primer orden. Bueno, repasemos algo más. Recuerden que las respuestas de primer orden nunca sobrepasan el valor de estado estable. Una vez llegan al valor de estado estable, se mantienen en él, pero nunca van a tener un comportamiento como este, por ejemplo. Esto no pasa en un sistema de primer orden, pero vamos a ver que los sistemas de segundo orden pueden ser un caso particular para que sucedan estos fenómenos. Ahora, los sistemas de segundo orden están gobernados por una ecuación diferencial cuyo orden es 2, porque tenemos una derivada, tenemos la segunda derivada de la función solución, que es y. Entonces tendríamos y dos puntos más una constante por y punto, eh, más una constante por y punto, más otra constante por y, igual a nuestra excitación. ¿Ok? Puede existir que en algunos casos tengamos para nuestro sistema de segundo orden, tengamos también parámetros que acompañen a nuestra excitación. Por ejemplo, tengamos un parámetro B0 por U y tengamos un parámetro BU con la derivada de nuestra excitación. Esto puede pasar en algunos casos. Entonces, pero para lo que nos concierne analizar la respuesta transitoria a este sistema de segundo orden, lo vamos a dejar a este punto sin parámetros en la excitación. Entonces vamos a ver,
En esta, bueno, aclaro algo, esto va a ser una videolectura muy intuitiva, porque realmente, como todavía no hemos abordado con propiedad las transformadas de Laplace, entonces vamos a realizar un proceso intuitivo acerca de la solución Y. Con la transformada de Laplace nosotros podemos determinar algo más al respecto de estos sistemas, ¿cierto? Con unos valores que llamaremos en su momento los polos de un sistema dinámico. Ok, entonces vamos a ver qué sucede. Recuerden que toda ecuación diferencial, toda solución de una ecuación diferencial y de t tiene una solución particular que es debida a la respuesta u más una solución transitoria que es debida a los parámetros que en este caso son a1 y a0. Entonces, con el tiempo, cuando t tiende a infinito, mi solución transitoria tiende a desaparecer y solo se mantiene la solución debida a mi entrada. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, vamos a plantear nuestra solución como sigue y vamos a retomar algo sobre ecuaciones diferenciales. ¿Cómo hallar las soluciones? ¿Cómo hallar soluciones particulares y transitorias de una ecuación diferencial? Bueno, entonces vamos, ya en esta video lectura ya comenzamos a meternos con matemática, pues no digamos pesada, pero sí de algo más nivel que la que hemos venido trabajando. En las primeras lecturas de repaso, de pronto ustedes vieron, no en las videolecturas, pero sí en las lecturas que tenían que ver, en las diapositivas, con repaso de álgebra lineal y el repaso de ecuaciones diferenciales, de pronto ahí había algo de matemáticas, pero acá nos vamos a meter un poquito más con la parte de modelado. Entonces, ¿cómo hallamos esas respuestas? Vamos a comenzar hablando de la parte transitoria. ¿Cómo hallamos la respuesta transitoria de una ecuación diferencial? Bueno, la respuesta transitoria es debida únicamente a los parámetros. Eso significa que si yo pudiera hallar la respuesta a una ecuación diferencial y dos puntos más a1 por y punto más a0 por y igual a 0, la respuesta de esta ecuación diferencial cuando la entrada vale 0 podría ser la respuesta transitoria que yo estoy buscando. Entonces vamos a analizar qué características debe tener esta respuesta transitoria para que sea solución de esta ecuación diferencial. Primero que todo, si la excitación es 0, eso significa que sea cual sea la respuesta, con el tiempo debe llegar a 0 porque esto en el tiempo sumado debe de dar 0. Entonces, ¿qué tenemos acá? Podría ser algo así. Podría ser algo así. Como quieran llamarla, pero todas las respuestas deben de llegar a 0 en algún momento. Esa es una característica inequívoca de la respuesta transitoria, que a medida que el tiempo va pasando, su amplitud se acerca a 0. Cuando t tiende a infinito de y sub infinito de t, esto va a tender a 0. Ok. Para ello, para mirar qué funciones podrían ser una función solución para la parte transitoria de una ecuación diferencial, entonces vamos a mirar algo. Quiero que miremos, hagamos algo intuitivo. Vamos a hacer algo intuitivo. Quiero que miremos de forma muy intuitiva qué conjunto de funciones, cuando t tiende a infinito, convergen a 0. Entonces, analicemos un conjunto de funciones.
A ver qué podemos sacar de acá. Bueno, entonces quiero que primero analicemos funciones constantes. Quiero que analicemos funciones polinómicas. Quiero que analicemos funciones armónicas. Y quiero que analicemos logaritmos y exponenciales. Alguna de estas funciones debe de cumplir con el requerimiento que cuando el tiempo va transcurriendo, pues ella debe de recaer en cero en algún momento. Realmente faltaron otras funciones, con las funciones hiperbólicas. Las vamos a usar de hecho en esta videolectura, pero no las vamos a analizar ahora inmediatamente. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué pasa con la primera función que se planteó para analizar? Con las funciones constantes. Entonces, ¿qué pasa con una función constante? Una función constante, como su nombre lo dice, es una función cuyo valor no cambia con el tiempo. Es decir, es estable en el tiempo, que es lo que precisamente nosotros queremos alcanzar en nuestro estado estacionario. Es una función de este tipo, sería como algo así. No cambia con el tiempo. Que es la forma que adopta nuestra respuesta ante una excitación escalón UDT, ¿cierto? Después de que su transitorio ya ha pasado. Ok, entonces esta es ideal. Este tipo de respuesta constante, respuesta plana, sería ideal para nuestro estado estacionario, más no para nuestro estado transitorio, porque nuestra respuesta tiene que desaparecer en el tiempo. Y observen que esta respuesta es totalmente independiente del tiempo, siempre es constante. Miremos otro tipo de función. ¿Qué otra función fue la que planteamos para analizar? Planteamos analizar funciones polinómicas. Entonces, funciones polinómicas, por ejemplo, puedo tener una función f de x que sea a0 más a1 por x. Esto sería una recta. Obviamente, una recta inclusive, esto es con una pendiente positiva. Pero ¿qué tal para el caso en que A1 sea menor que 0? Entonces sería una función más o menos de este estilo. Con el tiempo llegó a 0, pero el problema que yo tengo con mi transitorio es que yo estoy buscando es que se mantenga en 0, no que pase por 0 y siga derecho. Esta función polinómica, que sería f de x igual a 0 más, o más bien, más no, a0 menos a1 por x. Esta función precisamente que yo tengo acá, digamos que este a0 no es igual a este otro, son distintos. Tiene una pendiente negativa, pero cuando mi función f de x alcanza 0, sigue creciendo de forma negativa. Eso significa que mi función en el infinito no está acotada. ¿Cómo puedo yo escribir eso? De la siguiente manera. Cuando vamos a estabilidad vamos a ver un poco más de esto, pero por el momento podemos expresarlo de la siguiente manera. Si mi función no está acotada, eso significa que el límite
cuando x tiende a infinito de f de x tiende a más o menos infinito, y el límite cuando x tiende a menos infinito, es decir, por acá, no, a ver, por este lado, de f de x también tiende a más o menos infinito. ¿De qué depende si es más o menos? Pues depende de la pendiente. Para este caso, obviamente acá va a tender, cuando x tiende a infinito, mi f de x va a tender a menos infinito. Y acá, para este caso, cuando x tiende a menos infinito, pues f de x va a tender a más infinito. Ahora, en el caso contrario, cuando x tiende a infinito, para este caso en particular, f de x tiende a infinito. Y cuando x tiende a menos infinito, pues f de x también tiende a menos infinito. Por lo tanto, esta función polinomial f de x, línea recta, no sirve. Ok, analicemos otros tipos de funciones polinomiales. A ver. Analicemos funciones cuadráticas, funciones cúbicas. Démosle un chance a estas dos de acá. Bueno, ¿cómo es una función cuadrática? Pues una función cuadrática puede tomar esta forma, o una función cuadrática puede tomar esta forma. La diferencia entre estas dos formas es que esta es cóncava hacia abajo. Cuando algo es cóncavo hacia abajo, la segunda derivada de f con respecto a x es menor que 0. ¿Cierto? Y cuando algo es cóncavo hacia arriba o con concavidad positiva, la segunda derivada de f con respecto a x es mayor que 0. Esto es una diferencia. Eso es ¿qué me dice a mí el signo de la segunda derivada? Pues en términos de las tendencias al infinito de la variable independiente. Entonces me dice lo siguiente, que en la roja el límite cuando x tiende a infinito va a ser de f de x, va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, y esto va a tender a más infinito por ambos lados. Observen que tanto hay un crecimiento infinito por este lado cuando x crece, como hay un crecimiento infinito por este lado cuando x decrece. De igual forma, en este caso, cuando x tiende a infinito, pues acá f de x tiende a menos infinito. Significa que va a estar decreciendo de forma perpetua. Lo mismo en este caso, si x está decreciendo, es decir, x tiende a menos infinito, pues f de x también lo hace, tiende a menos infinito. Por lo tanto, esta función polinomial, la primera función polinomial que acabo de ensayar, no sirve. ¿Será que la cúbica sirve? Pues hagamos una exploración, pero de forma intuitiva creo que ustedes ya han llegado a una conclusión ahí detrás de sus computadores, ¿cierto? Vamos a ver qué han concluido. Recuerden que la parte cúbica, una función cúbica, pues puede tener varios aspectos. Puede comenzar en el tercer cuadrante y terminar en el primer cuadrante, o puede comenzar en el segundo cuadrante, ¿cierto? Perdón, puede comenzar en el segundo cuadrante y terminar en el primer cuadrante, o puede comenzar en el
en el tercer cuadrante y terminar en el cuarto cuadrante. Estaba pensando en la forma, estaba pensando realmente en la forma de orden 4. Entonces, ¿qué pasa cuando una función cúbica comienza acá y termina acá? Pues el caso más simple sería algo así. ¿Qué pasa por el origen? Pero sigue creciendo de forma infinita hacia acá y hacia acá también. Esto comienza a crecer. Por lo tanto, esta no nos sirve, que esta es ¿quién? Esta sería f de x igual a menos x al cubo. Observen algo, cuando x es negativo, esto es positivo, y cuando x es positivo, esto es negativo, y crece de forma infinita. Eso significa que el límite, cuando x tiende a infinito, hace que f de x tienda a menos infinito. Y acá, cuando x decrece el límite, cuando x tiende a menos infinito, de f de x tiende a más infinito. Entonces, esta forma cúbica no nos sirve. Vamos a ver que ninguna forma cúbica nos sirve, porque el principio fundamental de los polinomios de tercer orden es que comienzan en un cuadrante y terminan en el cuadrante opuesto, pero crecen de forma infinita. El hecho de que esto no tenga, digamos, ni máximos ni mínimos, por no ser como algo de la forma, digamos, f de x igual a ax cubo más bx cuadrado más cx más d, esta es la forma general de la cúbica, pues eso no significa que no tenga esta misma tendencia de crecer en el menos infinito hacia más infinito y crecer en el más infinito hacia menos infinito. Si a es menor que 0, obviamente, si a es menor que 0 para este caso. Ahora, cuando es mayor que 0, entonces nosotros pues tendríamos algo como esto. Cuando a es mayor que 0, que vamos a comenzar acá y vamos a pasar por acá. Sigue creciendo en más infinito, sigue creciendo más infinito, y ahí por acá en menos infinito crece hacia menos infinito. Esto sería de la forma f de x igual a x al cubo. Ahora, como para salirnos de esta cuestión un poco, ¿cómo son otras formas cúbicas? Otras formas cúbicas. Por ejemplo, toda función de orden n, ¿cierto? Su derivada será de orden n-1. Entonces, función x y f' de x, ¿cierto? Eso significa que si esta es de orden n-1, tiene n-1 raíces. Y, por lo tanto, tendrá menos el número de óptimos, digamos p óptimos, tiene que ser menor o igual a n-1. Nunca puede ser mayor que n-1, ¿cierto? ¿Por qué digo menor o igual? Porque, por ejemplo, en el caso del orden 3, no teníamos ningún óptimo. ¿Por qué? Porque teníamos esta forma. Lo único que teníamos sí era aquí en este punto había, en x igual a 0 había un punto de inflexión, pues donde la segunda derivada era igual a 0, ¿cierto? Segunda derivada de f de x con respecto a x. Era igual a x y esto es igual a 0, eso significa que x es igual a 0, entonces teníamos un punto de inflexión acá, pero este es un caso para cuando b es igual a 0, c es igual a 0 y d es igual a 0, partiendo de que el polinomio de tercer orden es de la forma ax3 más bx2 más cx más d,
Bueno, ¿qué pasa en otros casos? Pues entonces, en otros casos, por ejemplo, si tenemos, para el caso en donde tengamos el mismo número de óptimos que el orden de su derivada, entonces tendríamos dos óptimos. Entonces comenzamos por acá, podemos crecer hasta un máximo global, ¿cierto? Acá tengo un máximo global, bajamos hasta un mínimo global y volvemos a subir. Observen que de igual manera comenzamos en el tercer cuadrante desde menos infinito y vamos hasta el primer cuadrante en más infinito más infinito. La dinámica de los polinomios de tercer orden no cambia. Por lo tanto, este polinomio f de x no sirve como respuesta transitoria. No sirve como respuesta transitoria, o por lo menos una combinación de estos polinomios no sirven como respuesta transitoria. Yo quiero buscar es una función que me permita que en el tiempo, ya sea en menos infinito o en más infinito, la respuesta desaparezca, ¿cierto? Ahora vamos a analizar las funciones armónicas. Bueno, ¿por qué quiero yo que la respuesta desaparezca? Vamos a repasar antes eso. Porque mi respuesta de un sistema puede tener, si la respuesta es estable, eso significa que no crece de forma indefinida. Vamos a definir estabilidad por el momento, porque no hemos llegado hasta allá. Vamos a definir estabilidad por el momento de la siguiente forma. Si yo tengo una excitación de esta forma, acotada, observen que esto tiene una cota, esto va entre 0 y 1, ¿cierto? Significa que 0 es menor o igual que u de t, menor o igual que 1 para todo t. Si yo tengo una excitación acotada, si este sistema es estable, mi respuesta también tiene que estar acotada. Las cotas no necesariamente tienen que ser 0. Pues, por ejemplo, las cotas podrían ser que esto esté entre menos a y a, igualmente, ¿cierto? Ahora, mi respuesta, si mi excitación es acotada, entonces mi respuesta igualmente será acotada. Si esta es y de t, digamos que esto es un 5, esto es un menos 3, eso significa que mi respuesta está acotada por menos 3 y 5. Esto se llama estabilidad vivo. Estabilidad vivo. ¿Por qué vivo? Porque a bounded input bounded output, ¿cierto? Ok. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto significa entrada acotada a una entrada acotada, salida acotada. Si el sistema es un sistema estable, me va a cumplir con esta definición que acabo de dar acá. Ok, ahora, si el sistema es inestable, pónganle cuidado a lo que les voy a decir, el sistema es inestable, digamos esta y su asterisco de t va a ser para un sistema inestable. Si el sistema es inestable, que probablemente la mayor parte de los sistemas del mundo se controlan para estabilizarlos, ya no todos, pero en su gran mayoría sí,
Pues ante una entrada acotada, él va a tener una respuesta no acotada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ¿cómo sería esto? Sería como algo así. Observen que esto comienza a crecer hasta el infinito, pero, lo que yo quiero que notemos es lo siguiente, que en un sistema dinámico, siempre cuando hay, estamos hablando de sistemas LTI, siempre cuando tengo un y asterisco de t no acotado, ella viene de un valor constante, entonces ella comienza a crecer desde este valor que es, digamos, menos 4 hasta el infinito. Por ejemplo, no va a venir, en un sistema no va a venir una respuesta, no va a arrancar en menos infinito y se me va a ir hasta más infinito, ¿cierto? Esta respuesta para una entrada acotada, esto no se da en un sistema dinámico. No se da porque ella arranca desde un punto de equilibrio, arranca en su punto de equilibrio y dependiendo de los parámetros del sistema, o se estabiliza o sigue de forma no acotada creciendo, ¿cierto? Los sistemas reales tienen una particularidad que se llama saturación, que no permite que ninguna respuesta crezca de forma indefinida, sino que llega a un punto donde se satura. Pero esto es una señal de inestabilidad cuando ella llega hasta un punto y se satura. Ahora, siempre cuando hay inestabilidad, se parte de un punto estable y se llega a un intervalo de inestabilidad, que en este caso sería, digamos, a partir de este T1, para T mayor que T1, habría una inestabilidad. Podría haber estabilidad también. Esta estabilidad la define es realmente el sistema. Ahora, inclusive hay sistemas que para entradas no acotadas, dependiendo del tipo de sistema que sea, para una entrada no acotada genera una respuesta acotada. Por ejemplo, un sistema que sea un integrador, ¿cierto? Para una recta, pues, su respuesta va a, para una función de la línea recta, su respuesta va a ser una función constante, porque un sistema derivador, porque la derivada de este sistema es una constante, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué tenemos acá? Que si yo tengo otro sistema cuya entrada es una recta, más no es un sistema derivador, pues realmente, si es un sistema de primer orden como el que teníamos, como el que hemos venido estudiando, entonces su respuesta va a ser como algo así, como ya lo habíamos dicho. Igualmente, para un sistema con excitación parabólica, la respuesta llegará al estado estable, pero tendrá un tiempo y será así. La respuesta a este sistema sería, por ejemplo, t al cuadrado. Se ven que en el tiempo de estabilización solo permanece la respuesta debido a la excitación. Sería t al cuadrado menos e a la menos t sobre tau, ¿cierto? Recuerden que para este caso también ts es igual a 5 tau, porque esto es una respuesta de un sistema de primer orden, ya que la excitación no sea de orden 0 sino de segundo orden, es distinto. Es un sistema de segundo orden, pero en el estado permanente, pero en el estado transitorio es un sistema de primer orden, ¿cierto?
que este sistema pues no sería nada más, el sistema no sería nada más sino que y punto más 1 sobre tau por y igual a t cuadrado, donde esta es la excitación y por lo tanto en el estado estable mi respuesta va a seguir a la excitación, ¿cierto? Ahora, por estas razones es que las funciones polinómicas no sirven como solución transitoria. Parece que se nos acaban las alternativas. Vamos a ver. ¿Será que sí? Pues, ¿qué tal si ensayamos funciones armónicas? Ahora sí insertemos unos ejes para este caso, porque acá vamos a requerir de un análisis más detallado. Las funciones armónicas son funciones que oscilan de forma acotada alrededor de un punto de equilibrio. Esto es una oscilación, esto puede ir entre menos a y a. En este caso voy a tener, digamos, que este es mi periodo. Si este es mi periodo, tengo una oscilación completa en este periodo, ¿cierto? El periodo es cada cuánto se repite mi oscilación. Y yo puedo escribir matemáticamente esto mediante A por el seno de 2pi f por t, donde f es la frecuencia, que es 1 sobre el periodo, ¿cierto? Significa en este periodo, en un periodo de tiempo, pues cuántas oscilaciones hay por segundo, más bien, cuántas oscilaciones se presentan por segundo. Entonces, digamos, si esto fuera igual a un segundo, entonces la frecuencia sería igual a 1 Hz, porque hay una oscilación en un segundo. Si t fuera igual a 0.5 segundos, hay una oscilación cada 0.5 segundos. Eso significa que en un segundo van a haber 2 oscilaciones. O sea que la frecuencia va a ser de 2 Hz. Si esto, digamos, fuera igual a 1 milisegundo, eso significa que en un milisegundo hay una oscilación. Eso significa que en un segundo hay 1000 oscilaciones. O sea que la frecuencia sería igual a 1000 Hz. Ese es el concepto de frecuencia. Bueno, pero el concepto de frecuencia angular es un poco más complejo. Hablaremos de eso después en la parte de respuesta en frecuencia, pero quiere decir más o menos lo siguiente. 2pi radianes equivale a un desplazamiento en una circunferencia, un desplazamiento completo en una circunferencia, ¿cierto? A esto equivalen 2pi radianes. Eso significa que la longitud de esta circunferencia van a ser 2pi radianes por el radio, por cuánto mida esto de acá hasta acá. Obviamente, ¿por qué? Porque entre más corto sea el radio, pues también menos trayectoria voy a tener que recorrer para viajar desde un punto hasta otro entre circunferencia. Entonces esto va a ser 2pi por el radio. Bueno, resulta que la frecuencia angular me va a decir a mí lo siguiente: ¿cuántos recorridos de 2pi hace una trayectoria circular por unidad de tiempo? Pues, y entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero, hola, ¿y eso qué tiene que ver con la función seno? Pues no es que tenga mucho que ver, pero a partir de una concepción matemática que se le da a la función seno se le llama una función circular por lo siguiente.
porque la función está oscilando en amplitud entre cualesquier dos valores iguales y opuestos en magnitud. Entonces digamos que cuando la función seno crece hasta este punto, hasta este máximo, digamos acá, esto lo voy a llamar yo en t cuartos, esto lo voy a llamar en t medios, esto es un máximo, entonces voy a tener un desplazamiento equivalente dentro de una circunferencia a pi cuartos. Me he desplazado en una circunferencia a pi cuartos, ¿cierto? No, pi cuartos no, perdón. La cuarta parte de la circunferencia, que es 2pi sobre 4, o sea, pi medios. Me he desplazado acá pi medios, en este caso, ¿cierto? Después, cuando llego a este punto cero, me he desplazado ya 180 grados, o sea, ya me habré desplazado pi. Cuando yo llego a este punto de nuevo, desde donde arranqué el movimiento circular, digo que ya tengo mi primer semiciclo completo. Ahora, en una circunferencia, el lado opuesto de mi máximo dentro de la función sinusoidal, acá va a ser mi mínimo, ¿cierto? Entonces mi mínimo se daría en 2/3 del periodo, y yo ya en ese momento habré recorrido, ¿cuánto habré recorrido yo acá? En este momento acá recorro 180, ¿cierto? Más 90 son 270, esto sería realmente, no sería nada más que 180 por 3 medios, entonces esto sería 3 medios de pi, que son 270 grados. Y después vuelvo a este mismo punto. En amplitud, estos dos puntos en amplitud son los mismos. Y a medida que esta onda siga oscilando de forma perpetua, pues yo voy a poder simular este movimiento sinusoidal mediante también perpetuarme girando acá en esta circunferencia. Entonces el movimiento circular uniforme es un movimiento análogo a una función sinusoidal. A ver, entre más oscilaciones hayan por intervalo de tiempo, más rápido estoy dando yo vueltas en este círculo. Si esto es un movimiento circular con frecuencia omega, eso significa que yo recorro 2pi radianes en cuánto tiempo. Esto equivale a yo cuántas vueltas o cuántas oscilaciones estoy dando en ese tiempo, ¿cierto? Entonces esta frecuencia angular, que es una frecuencia de movimiento circular, tiene un equivalente directo en la frecuencia lineal, que es cuántas vueltas o cuántas oscilaciones más bien estoy dando yo por intervalo de tiempo. Por eso es que hay una correspondencia entre esta y esta, y llamamos a omega 0 igual a 2pi sobre t, y esto lo llamamos 2pi por f, que es, si yo estoy dando 3 vueltas, digamos, por segundo, eso significa que en ese mismo segundo, yo en una circunferencia había dado esas 3 vueltas por 2pi. O sea que habría recorrido 2pi radianes por 3 en ese mismo intervalo de tiempo. Esta es la correspondencia entre la frecuencia angular y la frecuencia lineal. Ahora, vamos, por amor a Dios, al grano. Cuando yo evalúo mi parte transitoria, entonces tengo que pensar en lo siguiente: ¿será que mi función seno sí sirve, o mi función coseno, o una función armónica? Esta es una función seno, por ejemplo. Entonces, la función coseno tampoco es tan distinta, tiene la misma forma, sino que arranca un poco antes, algo así. ¿Sí ven?
La función coseno arrancó por acá, mientras que la función seno arrancó, digamos, un t sub 0 después. Realmente esto entre senos y cosenos de la misma frecuencia es pi medios. El desfase angular es pi medios. ¿Que equivale a un tiempo? Ah, bueno, entonces este pi medios pues hay que multiplicarlo por una frecuencia angular de omega. Y si omega es 2, a ver, perdón, dividir esto. Entonces sería pi medios sobre 2pi sobre 2pi sobre t. Entonces esto se va y esto equivaldría a un cuarto del periodo. Que un cuarto del periodo de una función sinusoidal, si todo el periodo está normalizado para hacer 360 grados, entonces un cuarto en 360 grados, un cuarto de este periodo, un solo periodo equivaldría a una vuelta, un solo periodo equivale a una vuelta, que son 360 grados, una vuelta de la circunferencia. Significa que ¿cuántas vueltas doy en un cuarto de periodo? Pues doy 90 grados, ¿cierto? O sea, un cuarto de vuelta. Entonces, un cuarto de vuelta. Por eso decimos que la onda seno y coseno a una misma frecuencia está desfasada en 90 grados, pero esto equivale a un tiempo, ¿cierto? ¿A qué tiempo equivale ese desplazamiento de 90 grados? Pues al periodo cuartos. ¿Cuánto es eso en tiempo? Ya ustedes pueden calcular cuánto es eso en tiempo. Ahora, recuerden que un periodo equivale, equivale a toda una oscilación y que si eso lo llevamos a una circunferencia, pues eso equivale a dar toda una vuelta. Ahora, un cuarto de periodo, solamente este pitico, pues, un cuarto de periodo, pues solamente equivaldría no a toda la vuelta, sino a este pedacito de acá, que es un desplazamiento de pi medios. ¿Ok? Por eso se dicen que las ondas seno y coseno están desfasadas en 90 grados. Ahora, ¿será que la onda seno y la onda coseno me sirven a mí para representar respuestas transitorias de una ecuación diferencial? Pues yo lo dudo por la siguiente razón, porque lo que yo necesito es algo que me llegue a cero de esta forma, ¿cierto? Puede ser así, puede ser así, también, ¿por qué no podría ser así? Pero ni el seno ni el coseno me sirven porque ellas oscilan de forma constante entre un valor A y un valor menos A. Siempre van a llegar a estos dos valores y nunca van a llegar a cero, a no ser de que yo haga algo con estas funciones seno y coseno multiplicándolas por una función moduladora. ¿A qué me refiero yo con eso? Si yo multiplico un seno de omega t por una función f de t, no sé qué función me hace esto. Por ejemplo, yo tengo un seno, entonces él comienza. Pero como esta función f de t si decrece, eso significa que a medida que el tiempo va pasando, la amplitud del seno se está modulando por esta f de t. Y eventualmente va a llegar a cero. Esta sería, por ejemplo, un ejemplo de solución transitoria que me serviría para mi caso. Ahora, ya después de haber hecho un análisis intuitivo y saber que ninguna de esas funciones nos sirve, pues vamos a analizar qué función sí nos sirve. No sé si ustedes ya han llegado a la conclusión de forma intuitiva que también, tampoco la función logarítmica tampoco nos sirve. La función logarítmica viene desde menos infinito y se va hasta más infinito, sino obviamente que el crecimiento de una función logarítmica con respecto a las funciones polinomiales es algo más lento, pero sigue teniendo esta tendencia. ¿Ok? Esto sería logaritmo de a por x, por ejemplo, ¿cierto?
Ahora, entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos sobra? Pues la única función con la que todavía no hemos jugado realmente es la función exponencial. Entonces, esto sería un e a la at, donde esto es un 1. Observen que la función exponencial, en este caso, ella va a partir de 0, o casi 0 por lo menos, comienza a crecer y viene desde 0 hasta más infinito. Entonces, esta función exponencial me puede servir para representar un sistema inestable. Ahora, ¿qué función exponencial me sirve a mí para representar un sistema estable? Pues, aplicando la lógica inversa, pienso yo que podría ser esta, ¿cierto? Que es e a la menos at, que pasa también por 1. Y observen que esta se estabiliza en el tiempo, cuando el tiempo va aumentando, porque yo en un sistema dinámico no me puedo ir de para atrás. Ah, no, yo voy de para atrás y entonces este es estable por acá. No, yo en un sistema dinámico siempre voy de para adelante, el tiempo no puede retroceder. Física de coquito, pues, ¿cierto? Einstein de primer nivel. Por lo tanto, el e a la menos at me va a representar un sistema estable porque en el tiempo mi e a la menos at va a desaparecer. En el tiempo desaparece. Por lo tanto, esta es una función ideal para una solución transitoria de un sistema estable. Entonces, e a la menos at me representaría la solución transitoria de un sistema estable. ¿Ok? Con esto, yo ya puedo hacer lo siguiente. Observen. Si me devuelvo para mi ecuación diferencial de segundo orden, homogénea la voy a llamar porque estoy hallando es la solución transitoria. Entonces yo acá ya tengo que lo más probable es que la mejor forma para y de y sub infinito de t sea una forma suponiendo lo siguiente, que sea de la forma e a la s por t. S va a ser una constante que me determina esta exponencial. Si es positiva, significa que el sistema es inestable. Si es negativa, significa que el sistema es estable. ¿Cierto? Entonces, inestable, estable. Y si S es mucho mayor que 1, es un sistema rápido, porque esta es la velocidad del valor de S, dice a mí la velocidad de crecimiento o de decaimiento de la exponencial, y si S es mucho menor que 1, pues es un sistema lento. O simplemente menor que 1, un sistema lento. Ok, entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a suponer que nuestro y sub infinito de t es de la forma e a la st. Eso significa que y punto de infinito sub infinito de t es igual a s por e a la st. Y que y dos puntos sub infinito de t es igual a s al cuadrado por e a la st. Si reemplazo en mi ecuación diferencial acá, entonces voy a obtener, reemplazo la segunda derivada primero, entonces me queda s al cuadrado por y sub infinito de t, ¿cierto? Perdón, por e a la st más a1
por S por E a la ST más A0 por E a la ST. Todo esto es igual a 0. ¿Qué es lo que yo quiero con este procedimiento? Determinar un valor de S que yo pueda reemplazar en la solución que yo supuse correcta para mi ecuación diferencial en términos de los parámetros de mi sistema, que son A1 y A0. Para hacer esto, obviamente, nosotros sabemos que no hay ningún valor al que yo eleve una exponencial que me dé 0, a no ser de que esto sea muy negativo, muy negativo, pero inicialmente no hay ningún valor para que esto me dé 0. Entonces esto lo tengo que factorizar de la siguiente manera. E a la ST, factor de S al cuadrado más A1 por S más A0 es igual a 0. Si yo soy consecuente con esto, eso significa que si esto no puede ser 0, por lo tanto, S al cuadrado más A1S más A0 debe de ser 0. ¿Ok? Y en este momento, entonces ya mi problema de solucionar una ecuación diferencial se me convierte en un problema algebraico. Y me queda S al cuadrado más A1 por S más A0 igual a 0. Eso significa que yo voy a tener dos valores de S. O sea que si mi función solución era y sub infinito de t igual a E a la ST, pues acá voy a tener un problema serio con esto, que tengo dos valores. Por el teorema de superposición, lo debieron haber visto en su curso de ecuaciones diferenciales, en el repaso también lo vimos algo. Por el teorema de superposición, si yo tengo dos valores de S, por este ser un sistema lineal e invariante con el tiempo, entonces para cada valor de S yo puedo sumar las respuestas debidas a cada valor de S. Es decir, mi respuesta transitoria se puede expresar como E a la S1t más E a la S2t. Y problema solucionado. Entonces acá vamos a hallar los dos valores para S1 y S2. Por la ecuación cuadrática esto sería menos B, o sea, menos A1, más o menos la raíz de A1 al cuadrado menos 4AC, o sea, menos 4A0, todo sobre 2. Eso significa que yo tendría un S que sería menos A1 medios más o menos la raíz de A1 al cuadrado menos 4A0 sobre 2. Esto, a ver. Y mi otra raíz sería S2 igual a menos A1 medios menos raíz de A1 al cuadrado menos 4A0 sobre 2. Observen algo. ¿Qué problemas vamos a tener con esta solución? Bueno, yo ya tengo mi solución transitoria. E a la S1t más E a la S2t. Si A1 es positivo, para la primera parte de nuestra solución, no vamos a tener ningún problema. Llamemos este pedacito de acá, que es este mismo de acá, llamémoslos, a esto lo vamos a llamar, démosle un nombre a una variable, por ejemplo una variable sustituta, llamémosle por el momento lambda, ¿ok? Eso significa que esto va a ser igual a E a la menos A1 sobre 2 por T por E a la lambda T más E a la menos
A1 sobre 2t por e a la lambda t. Eso significa que mi y sub infinito de t va a ser de la forma factorizo e a la menos a1 sobre 2t factor de e a la lambda t más e a la menos lambda t. Faltó menos lambda t. Bueno, pues acá vamos a ver algo interesante al respecto de esto. Recuerdan que decíamos que si la exponencial era decreciente, representaba un sistema estable. Entonces de acá vamos a sacar una de nuestras primeras condiciones para estabilidad. Si A1 es positivo, esto es estable, porque esto seguiría siendo negativo y esto sería una exponencial decreciente. Pero si A1 es menor que 0, esto sería positivo y esto sería inestable, porque en este caso e a la menos a1 sobre 2 por t sería de esta forma, ¿cierto? Entonces tenemos que si a1 es menor que 0, esto es estable. Ahora, para completar nuestra respuesta transitoria para mi sistema de segundo orden, tengo que evaluar lambda como es lambda. Y ya sabemos que lambda es la raíz de a1 al cuadrado menos 4a0 sobre 2. ¿Qué posibilidades tengo? Tengo la posibilidad que esto sea igual a 0. Si es igual a 0, sin ningún problema voy a tener una respuesta transitoria que desaparece con el tiempo. Ahora, el problema va a ser que si este lambda es mayor que 0, entonces por matemática básica yo voy a tener e a la lambda t, ¿cierto? Más e a la menos lambda t, y voy a tener nada más y nada menos que 2 veces el coseno hiperbólico de lambda t. Y el coseno hiperbólico es una función de esta forma y es una función que representa inestabilidad, ¿cierto? Ahora, ¿de qué depende? Si esto puede ser muy inestable o no? Pues depende del producto de e a la menos a1 sobre 2t por 2 coseno hiperbólico de lambda t. ¿Qué tan rápido esto puede llegar a 0 o qué tan rápido esto puede crecer? Esta crece y esta llega a 0. Entonces, acá es un tema de rapidez o velocidad de respuesta. Entonces, eso va a depender mucho del juego entre los valores a1, a0, ¿cierto? Y a1 medios. Ahora, si esto, estamos hablando que si esto, a ver, lo que yo estoy evaluando acá no es si toda esta raíz es igual a 0 o menor que 0, sino si lo de adentro, si lo de adentro es igual a 0, pues entonces la raíz será igual a 0. Si es mayor que 0, no habrá problema, pero si esto es menor que 0, sí, a1 al cuadrado menos 4a0 es menor que 0, eso significa que la raíz de a1 al cuadrado menos 4a0 pertenece al mundo de los complejos. Y ahí sí estamos en un problema el berraco. Porque e a la lambda t
más e a la menos lambda t se nos terminaría convirtiendo en algo como e a la j omega t más e a la menos j omega t. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Ahora, por la identidad de Euler, e a la j omega 0 t es igual a coseno de omega 0 más j seno de omega 0. Y como esta es una función par, si cambio de signo nada pasa, sigue igual, pero la segunda es impar, acá sí cambia. ¿Qué sucede en este punto? Si yo sumo, ¿por qué los quiero sumar? Primero que todo, observen una cosa, observen que lo que yo quiero saber es qué pasa con e a la lambda t más e a la menos lambda t cuando lambda es un complejo y esto queda convertido en j omega 0 t más e a la menos lambda, a la menos j omega 0 t. Entonces voy a sumar esta y voy a ver qué me da. Pues resulta que si yo sumo estas dos respuestas, voy a terminar con un grande 2 coseno de omega 0 t. De acá podría sacar que el coseno se puede expresar como la suma de exponenciales complejas de diferente signo dividido por 2, ¿cierto? Pero lo que a mí me interesa es saber cuánto vale esta suma. Por lo tanto, si me devuelvo un poco, cuando lo que está dentro de la raíz, es menor que 0, bueno, mi respuesta transitoria no va a ser entonces el producto de una exponencial decreciente si a1 es mayor que 0 por un coseno hiperbólico, sino que va a ser el producto de una exponencial decreciente este 2 no importa, es una constante, de todas formas en el infinito llega a 0 por un coseno. En términos de estabilidad, esto me conviene más que esto, porque para yo estabilizar un coseno hiperbólico usando el decaimiento de una exponencial, necesito contar con una serie de situaciones que van a depender de cómo A1 y A0 están relacionadas. En cambio acá, como coseno es una función de amplitud constante, no importa cómo lo tome, siempre el producto por la exponencial decreciente la va a llevar a 0. Ahora, ¿cómo queda esto en el plano? Queda algo así. Esta es la exponencial en cuestión. Esta es otra exponencial en cuestión. Esta sería la reflexión de esta, pero como el coseno tiene doble amplitud, tiene una amplitud positiva y negativa, cuya variación es de forma armónica en el tiempo, entonces esto lo podrías decir que esto es e a la menos a1 sobre 2t, y esta de acá abajo sería menos e a la menos a1 sobre 2t. Recuerden que acá estamos partiendo del hecho de que a1 sea mayor que 0, porque si A1 es menor que 0, ya los papeles acá cambian drásticamente porque esta exponencial no es decreciente y no creciente, y ya esto no es estable sino supremamente inestable. Entonces así ¿cómo quedaría mi coseno? Pues mi coseno quedaría amortiguado por esta exponencial, que le llamamos envolvente, y en el tiempo, a medida que la exponencial se vaya acercando a 0, el coseno también se irá acercando a 0. Por lo tanto,
la forma e a la menos alfa t por coseno de omega 0t es una forma apta para una respuesta transitoria de un sistema estable. Entonces vamos a resumir. Respuesta transitoria de un sistema de segundo orden. ¿Qué tenemos para resumir? Se pueden dar tres casos dependiendo de los valores de A1 y A0. Se pueden dar tres casos. Se puede dar el caso donde y sub infinito de t es igual, va a ser simplemente igual a e a la menos a1 sobre 2t más t por e a la menos a1 sobre 2t. Esta t sale de que cuando la raíz vale 0, entonces me queda la suma de dos exponenciales idénticas, y por teoría de ecuaciones diferenciales, las dos soluciones que componen la solución transitoria tienen que ser linealmente independientes, por eso se multiplica por el parámetro t. Eso lo pueden revisar mejor en un libro de ecuaciones diferenciales. No entramos en detalle en lo de la parametrización de soluciones de ecuaciones diferenciales porque ese no es el tema central a discutir, sino que son respuestas de sistemas dinámicos. Entonces esto sería en el caso de que, ¿en qué caso sería esto? Esto se da cuando a1 al cuadrado es igual a 4 a 0. Esto se da en este caso. ¿Qué otro tipo de respuestas tenemos para un sistema? ¿Qué otro tipo de respuesta transitoria tenemos para un sistema dinámico de segundo orden? Pues vamos a tener la respuesta que va a ser una constante multiplicada por la exponencial decreciente, suponiendo que a1 es mayor que 0, multiplicada por un coseno hiperbólico de un valor lambda, que depende de a1 y de a0, ¿cierto? ¿Esto para qué caso se da? Pues esto se va a dar para el caso en que a1 al cuadrado sea mayor que 4 a 0. Y por último se da el caso de la sinusoidal o la función armónica amortiguada, que es como lo vamos a llamar en el curso, que va a ser de la forma una constante por e a la menos a1 sobre 2t por un coseno que, dependiendo de la situación, podría tener también una fase. Este caso, ¿cuándo se da? Este caso se da para cuando a1 al cuadrado es menor que 4 a 0. Eso significa que la raíz de a1 al cuadrado menos 4 a 0 es un número complejo. ¿Ok? Y por lo tanto, para una respuesta transitoria de segundo orden, solo la parte transitoria, vamos a tener los siguientes casos. Vamos a tener tres casos. Vamos a tener un caso que vamos a llamar el caso subamortiguado. Caso 1. Subamortiguado. Vamos a tener el caso 2. Lo vamos a llamar el críticamente amortiguado. Y vamos a tener el caso 3, que lo vamos a llamar el caso sobreamortiguado.
Para cada uno de estos casos voy a tener acá una respuesta transitoria distinta, y dependiendo de los valores de A1 y A0 voy a tener una respuesta estable o inestable. Bueno, ya en la próxima lectura vamos a trabajar esto más en detalle, con unos ejemplos numéricos. Vamos a graficar cada caso de respuesta subamortiguada, críticamente amortiguada y sobreamortiguada en MATLAB, y vamos a hablar algo sobre la solución particular de una ecuación diferencial de segundo orden. No la vamos a solucionar, pero vamos a explicar cómo se soluciona o cómo se halla la parte particular o la parte forzada, porque es debido a la excitación de la solución de una ecuación diferencial de segundo orden que representa un sistema dinámico de segundo orden.